Vamos a esperar si se conecta alguien más para comenzar la clase. Bueno, comenzamos. Mi nombre es Natalia Montserrat Ramírez Escalante. Les voy a estar dando esta clase de introducción al derecho. Nuestro tema primero es la definición de derecho. Antes de abordar este tema, pues quisiera platicarles un poco a largo entendimiento de qué es el derecho. Bueno, pues por derecho podemos entender dos cosas distintas que están estrechamente relacionadas. Por un lado, pues tenemos que es un conjunto de normas y principios con los que una sociedad determinada elige regir su vida social para intentar alcanzar los ideales de justicia, orden y equidad, y que el poder público se encarga de imponer mediante el monopolio de la violencia. Y por otro lado, tenemos que es la ciencia social que se dedica al estudio, la interpretación y el ordenamiento del anterior conjunto de normas y principios, en contacto con otras disciplinas como lo son la política, la economía, la sociología, la historia y la filosofía. Así, pues la definición misma del derecho es que es un objeto de estudio de esta misma disciplina, especialmente de alguna de sus ramas como lo es la teoría del derecho o la filosofía del derecho. Esto se debe a que no hay una formulación precisa y universal de qué es exactamente el derecho, dado que depende directamente de la idea de que nos hagamos de lo que es justo y de lo que es la justicia. Y pues bueno, nuestra definición general del derecho pues nos la daba un autor jurídico que se llamaba García Maínez. Él nos decía que el derecho era un conjunto de normas, de principios y de reglas que regulan la conducta humana en sociedad y que son coercibles por el poder público. Como ya les comentaba, en estas dos cosas distintas que estaban estrechamente relacionadas en la definición de derecho, pues nos hablaba de que era pues el conjunto de normas y que estaban que era encargado de imponer esta norma el poder público por medio del monopolio de la violencia. Esto es explicado en una forma poética, el monopolio de la violencia, pero se traduce a que están las penas y las consecuencias de quebrantar la ley. Es por eso que el estudio del derecho pues es también el estudio de la idea de la justicia de una sociedad y de su evolución en el tiempo. En el surgimiento de esta noción interviene no solo la racionalidad humana y la voluntad de establecer un código común con el cual regirse y garantizar la paz social, sino también son componentes de índole cultural, o sea, moral, religiosas, de costumbre, etcétera. El término derecho proviene de los tiempos de la Edad Media y de la voz latina directum, que se empleaba en ese entonces con un sentido moral o religioso. Se refería a aquello que no se desviaba ni para un lado ni para el otro, es decir, aquello que era considerado recto o justo y conforme a las normas del momento. Bueno, pues por todo lo interior, muy probablemente ustedes, cuando escuchaban la palabra derecho, pues automáticamente pensaban en leyes, en justicia, en la policía, en hacer las cosas bien. Y pues es precisamente esa concepción que tenemos nosotros del derecho la que nos da la definición general del derecho, que vuelvo a repetir, es el conjunto de normas, principios y reglas que regulan la conducta humana en sociedad y que son coercibles por el poder público.
Ahora vamos a ver lo que son las características del derecho. Las características del derecho, a grandes rasgos, se pueden ver de la siguiente manera. Bueno, primeramente, el derecho proviene desde la antigüedad, cuando surgieron las primeras formas de ley y de Estado. La comprensión actual de las leyes y del mundo jurídico debe mucho a su ser las leyes de la antigua Roma. Esto lo van a ver, lo podemos encontrar si nos ponemos a buscar el derecho romano, toda la historia que hubo en Roma, pues podemos ver cómo surge el derecho en esa sociedad de Roma y cómo se va rigiendo y cómo se alcanza a ser el gran imperio que terminó siendo. Y también hubo profundos cambios filosóficos que se dieron en el Occidente durante el Renacimiento, gracias a la influencia del humanismo y después de la Ilustración. Pues ya sabemos que en el humanismo se le da gran poder a la persona como humano y en la Ilustración, pues todo lo que tenía que ver con la cultura, los intelectuales, etcétera. Bueno, volvemos a las características del derecho. Bueno, primero tenemos que es de carácter normativo, es decir, la normatividad abarca un conjunto de normas, reglas y directrices válidas dentro de una realidad social y un marco cultural determinados. Se trata generalmente de reglas obligatorias de conducta. Vamos a ver en esto que dice dentro de una realidad social y un marco cultural determinados. ¿Por qué? Porque lo que puede ser estar aquí prohibido en este país puede ser permitido en Estados Unidos, en Europa. Igualmente, lo que está permitido, por ejemplo, en el Medio Oriente, de que las mujeres tienen que ir cubiertas y que tienen penas de muerte o penas de tortura, pues aquí en México eso está prohibido. Entonces, va a depender esta normatividad a una realidad social y a un marco cultural determinado. La coercibilidad. Bueno, primero vemos la bilateralidad para poder explicar la coercibilidad. La bilateralidad requiere de la interacción de dos o más personas de manera recíproca, dado que las leyes funcionan de manera heterónoma, es decir, la sociedad nos impone las normas a los individuos con los que debemos regirnos, sin importar el principio de si estamos de acuerdo o no. Una norma siempre va a tener un lado opuesto y el lado en el que estamos nosotros. Yo como persona me van a venir a obligar a cumplir con la ley, por ejemplo, de no tirar basura. ¿Quién me va a obligar? El Estado. El poder público es el que me va a obligar mediante una coerción que se puede basar en una multa o incluso en arresto si yo violo esa norma de no tirar basura. Es decir, aquí tenemos una bilateralidad. La persona que tiene que respetar esa norma y la persona que hace respetar esa norma. Lo anterior, pues obviamente va a conducir a la siguiente característica del derecho, que es la coercibilidad. Esto es que las normas de derecho se van a amparar en la fuerza para ser obedecidas y dicha fuerza se le otorga al Estado el monopolio de la violencia. Otra vez lo vemos de manera poética, monopolio de la violencia. En México están prohibidas todas las penas que impliquen tortura o muerte. Entonces, pues prácticamente se traduce a cárcel, lo más que puedes encontrar. La pena más alta que puedes encontrar, pues la cadena perpetua y multas. Pero pues todo deriva de la coercibilidad del derecho, la coercibilidad que ejerce el poder público hacia el ser, hacia la persona que ha violado o roto alguna norma o ley. También tenemos la característica de la heteronomía, es decir, que las normas son creadas por un ente distinto al destinatario. En este caso, el ente viene siendo el Estado. El Estado es quien va a aplicar la ley y quien va a crear la ley. ¿Cómo se crean las leyes? Bueno, pues mediante procesos legislativos o jurisprudenciales. Y el siguiente elemento es la siguiente característica es la generalidad. La generalidad nos quiere decir que las normas de derecho abarcan a todas las personas en situaciones similares. Como habíamos hablado de las normas que se crean en un país y para una cultura determinada, pues esta tiene mucho que ver, están ligadas por la generalidad de que obviamente van solamente a aplicar a una persona que caiga en el supuesto concreto. Es decir, si yo estoy tirando basura, estoy violando ese derecho, esa norma, perdón.
Si yo estoy tirando basura, estoy violando esa norma. Por lo tanto, se me va a aplicar un castigo. Pero si yo, aunque sea una persona igual que la otra persona, estoy simplemente parado en la acera, sin tirar la basura, sin tirar escombros y sin tirar nada de eso, pues obviamente la ley no me va a aplicar a mí. Pero si mi vecino sí está tirando basura y todo eso, sí le va a aplicar a él. Por lo tanto, esa norma, ese derecho va a aplicar a las personas en situaciones similares. Otro ejemplo sería, si yo tengo carro, salgo a manejar a la calle, me va a aplicar el reglamento de tránsito, obviamente, que también es una norma. Sin embargo, si yo no tengo carro, solo soy un peatón, voy caminando, yo no tengo las mismas obligaciones que va a tener el que va manejando. Por lo tanto, la norma solo va a aplicar a las personas que se encuentren en situaciones similares. En este caso, a las personas que tengan un carro y que salgan a manejar a la calle. Ahora vamos a ver lo que son las fuentes del derecho. La palabra fuente proviene del latín fons, que significa nace de u origen. Se conoce como fuentes al conjunto de hechos, decisiones, leyes y ordenanzas de las cuales proviene el contenido del derecho vigente. El derecho vigente, pues, es el que rige, el que está rigiendo actualmente en un lugar y en un momento determinados. Esto significa que son el conjunto de textos, tradiciones y normas a las que puede acudirse para conocer el fundamento del modelo de justicia de una sociedad y así saber qué decisiones tomar. Dentro de las fuentes del derecho podemos encontrar las fuentes históricas, es decir, los documentos más antiguos que hablamos, hay documentos de Roma, la ley del talión, la de ojo por ojo. Todas esas van conformando la historia del derecho y dicen cómo se resolvieron en aquel entonces los problemas que surgieron y cómo se fueron conformando las leyes para regir aquellas sociedades antiguas. Como fuentes materiales también tenemos las llamadas fuentes reales, que son las que provienen de la realidad. Son el conjunto de hechos u eventos que motivan la toma de decisiones o la formulación de nuevas leyes y que impulsan al derecho o su constante actualización y crecimiento, como por ejemplo los derechos que están en evolución constante que han adquirido las mujeres respecto a la protección que han tenido porque han sufrido violencia de género sistemáticamente desde hace muchísimos años. Entonces, el derecho se va adecuando a la realidad, al aumento de feminicidio, al aumento de violencia contra la mujer. Entonces va creando leyes para garantizar la protección de los derechos de las mujeres. A esto se refiere con fuentes reales y que se adecuan a la realidad. Fuentes formales. Entonces aquí vienen las que tenemos en la diapositiva, que viene a ser la legislación, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. En estas fuentes formales son las que nos van a dar la pauta a seguir para la creación de las leyes. Primero tenemos pues la legislación. La legislación se encuentra incluida la Carta Magna o la Constitución Nacional, así como las decisiones del Poder Legislativo y el cuerpo de las leyes vigentes en una nación. En la costumbre, en medida de que las cosas se tienen que hacer como siempre se han hecho, el derecho va a responder a su misma tradición cultural y social. Esto, claro, siempre y cuando se respeten los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, en Oaxaca era muy común vender a las niñas o cambiarlas por vacas. Entonces, esto, aunque haya sido una costumbre, no puede ser una fuente, esta costumbre no puede ser una fuente del derecho. ¿Por qué? Porque está violentando el derecho humano de esas niñas que eran cambiadas por vacas. Entonces, la costumbre se puede respetar siempre y cuando vaya acorde a los derechos humanos. También tenemos lo que es la doctrina, que es el conjunto de reflexiones y disposiciones generadas a partir del estudio de la literatura jurídica. Al principio de la presentación, pues les mencioné del autor García Maínez. Él, en su libro de Introducción al Estudio del Derecho, pues ha sido usado por muchas y muchas escuelas de derecho, lo han leído miles y miles de abogados actuales o personas que han llevado la materia de derecho. Esto nos viene a servir como una doctrina escrita por una persona jurista para que podamos entender lo que es la introducción al derecho. También podemos encontrar muchos libros basados en derecho penal, derecho laboral, derecho social, amparo,
en derecho constitucional, y pues es ahorita lo que está más de moda, los derechos humanos. Pues en base a las opiniones y las experiencias de sus juristas y las investigaciones que hacen, pues podemos encontrar esos libros y llamarle doctrina. Y por último tenemos la jurisprudencia. La jurisprudencia viene a ser un conjunto de decisiones pasadas que han tomado los órganos judiciales y que sirven de antecedente para habilitar nuevas decisiones, de modo tal que la ley se aplique siempre más o menos de la misma manera ante las mismas situaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la jurisprudencia. Bueno, ahorita no se me ocurre ningún ejemplo, pero pues las jurisprudencias son asuntos que llegaron al conocimiento de la Corte, eran asuntos parecidos, la Corte resolvió en el mismo sentido 5 veces y pues se hizo jurisprudencia. Ahorita la jurisprudencia pues la podemos nosotros mandar llamar cuando estamos ante un asunto que es parecido, para que el juez tome en cuenta esa jurisprudencia y resuelva conforme ya resolvieron los órganos judiciales, en este caso la Suprema Corte. También dentro de las fuentes del derecho que no tenemos aquí, pues tenemos los tratados internacionales, ya que todo país firmante pues se va a comprometer a cumplir su palabra frente a las terceras naciones. En los tratados internacionales en México pues se encuentran a la par de la Constitución. No se firma ningún tratado internacional que vaya contra la Constitución y viceversa. Viceversa, después de que la Constitución no puedes agregar nada que vaya en contra de un tratado internacional al que tú firmaste como nación. Ahora vamos a ver lo que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. En el derecho objetivo tenemos que es el conjunto de normas que rigen la conducta humana en sociedad. Y en el derecho subjetivo tenemos que es la facultad que tiene una persona para exigir el cumplimiento de una norma. Es decir, en el derecho objetivo es el conjunto de normas y el derecho subjetivo es la facultad que tengo yo como persona para exigir que se cumpla esa norma del derecho objetivo. Ahora vamos a pasar a conocer cuáles son las ramas del derecho. Ramas del derecho, pues hay infinidad de ramas como hay de leyes. El derecho, pues es una disciplina de gran alcance y que se divide en ramas e incluso en subramas. Dentro de ellas, por mencionar algunas, tenemos el derecho público. El derecho público se ocupa de la regulación y el estudio de las relaciones entre el sector privado, que son los individuos y las entidades privadas que lo componen, con los distintos órganos del poder público, que es el Estado, o incluso de este último entre sí mismos. Se compone de las siguientes subramas. Tenemos el derecho político, el derecho constitucional, el derecho administrativo y el derecho migratorio, y el derecho procesal. Esas son subramas del derecho público. El derecho político, por ejemplo, pues es el dedicado al estudio de las formas de gobierno. El derecho constitucional, pues está dedicado al estudio de las leyes fundamentales que componen todo Estado, la Constitución. El derecho administrativo, pues es la que está centrada en la administración pública. El derecho migratorio, pues está centrada en las normas que regulan el tránsito y la erradicación de personas provenientes del extranjero. El derecho procesal está dedicado a la revisión de los mecanismos para la solución de conflictos que establece la ley. Y, pues, por ejemplo, el derecho procesal civil, que nos da una serie de pasos de cómo se tiene que elaborar una demanda, cómo tienen que ser los juicios, cómo tienen que ser las apelaciones, etcétera. El derecho internacional público, cuyo centro de interés pues lo constituye la relación entre los distintos estados del mundo. Como hablamos de tratados internacionales, pues ahí se está viendo habla del derecho internacional público, un estado con otro estado. También tenemos lo que es el derecho privado. El derecho privado se ocupa de las relaciones civiles o mercantiles o del tipo que sea siempre de personas privadas. Aquí no interviene para nada el poder público, que es el Estado. Su propósito pues es garantizar la justicia la justicia en el trato entre privados, y se compone también de diversas ramas, como lo es el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho internacional privado. El derecho civil pues está encargado de regular las relaciones jurídicas de la vida cotidiana de los individuos, tales como los vínculos familiares, los matrimonios, los divorcios, la patria potestad, el registro civil, la de propiedad, sucesiones, etcétera. El derecho mercantil está encargado similarmente de velar por la regulación de los actos comerciales o financieros entre privados, tales como ventas, compras, alquileres, traspasos, inversiones, juicios ejecutivos, etcétera.
El derecho internacional privado, cuya diferencia respecto del derecho internacional público está en que su atención se centra en la actividad privada comercial, por ejemplo, y que no involucra a los estados como actores, sino a privados, pero que tiene lugar entre países o regiones diferentes. También tenemos el derecho social. Este es el último de las ramas del derecho y abarca el conjunto de regulaciones que velan por la defensa de los débiles dentro de la sociedad en miras de hacer de ella un lugar más justo y sostener la convivencia y la paz entre las clases sociales. Abarca las siguientes subramas. Tenemos el derecho laboral, derecho económico, derecho agrario, derecho ambiental. Por ejemplo, en el derecho laboral, pues ya sabemos que es un derecho de clase, también llamado derecho de trabajo. Se centra en la regulación de las relaciones laborales para garantizar que se den de acuerdo a la ley y a las distintas convenciones entre los sectores involucrados. Tenemos el derecho económico, cuyo interés se centra en los métodos y las medidas en que el Estado puede intervenir en la actividad económica para aplicar regulaciones o incentivos de otro tipo de promoción, brindando justicia y una cadena productiva compleja. En el derecho agrario, pues es encargado de regular los problemas que tengan que ver con la propiedad y la explotación de la tierra, especialmente pues en los ámbitos agrícolas y pecuarios. Y el derecho ambiental o derecho ecológico, el cual vela por la defensa del medio ambiente y la flora y fauna de una nación, protegiéndola de abusos y las irresponsabilidades de la actividad económica o de cualquier otro tipo humana. Ahora vamos a las teorías del derecho. Tenemos las tres que son las más importantes, que es el positivismo jurídico, el justnaturalismo y el realismo jurídico. El positivismo jurídico, a grandes rasgos, es el derecho, es un conjunto de normas creadas por el Estado. Y el justnaturalismo es el derecho que se basa en principios universales y naturales. Y el realismo jurídico es el derecho de lo que los tribunales y autoridades aplican en la práctica. Estas tres teorías del derecho convergen entre sí para crear lo que actualmente conocemos como el derecho, ya que si bien es cierto que son normas creadas por el Estado, también estas normas se crearon en base a principios universales y naturales y también fueron creadas por los tribunales y autoridades que las aplican en la práctica. Es decir, actualmente las tres teorías del derecho pues se forman en una sola, que viene siendo la teoría ecléctica, para que pues funcione esta sociedad, ya que pues necesitamos los principios universales, naturales, que esta norma esté creada por un ente público que es el Estado y aparte que se cree por tribunales y se lleven a la práctica por medio de ellos. Bueno, dentro de las funciones del derecho, pues más bien sería la importancia del derecho. El derecho, pues, es fundamental en cualquier forma de sociedad organizada, porque sus leyes contemplan el conjunto de ordenanzas, reglas y libertades que enmarcan la vida social. Sin el derecho, la ley del más fuerte primaría en la sociedad y sería imposible alcanzar algún tipo de orden que permita progresar y brindar una mayor suma de felicidad común, garantizando la paz social mínima, condición necesaria para producir. Además, el derecho es importante fuente de reflexiones antropológicas, sociológicas y humanísticas que arrojan luces sobre el modo en que empezamos la justicia y el modo en que nos pensamos a nosotros mismos como comunidad. El derecho tiene una función de orden, que es establecer un marco normativo para la convivencia. También tiene una función de justicia, que busca la equidad y el respeto de los derechos. Y también tiene la función de ser seguridad jurídica, ya que proporciona estabilidad y previsibilidad. Y una función, obviamente, de resolución de conflictos, donde ofrece mecanismos para resolver las disputas. Y pues resumido con lo anterior de las funciones del derecho, pues ya tenemos el subtema de importancia del derecho en la sociedad. Volvemos otra vez a ser un poco repetitivos, pero pues prácticamente es lo más importante del derecho, que es regular la conducta humana, proteger derechos y libertades, promover la justicia y la equidad y facilitar la convivencia y la cooperación social. Todo esto es necesario para que una sociedad de cultura y en un territorio determinado
pues pueda vivir en paz, pueda producir, pueda existir y pues se le puedan respetar lo que es los derechos básicos humanos. Y pues siempre vamos a encontrar de que alguna persona no va a querer respetar a otra, entonces por eso el derecho nos otorga o le otorga al Estado el poder para que aplique la ley por medio de penas. Y entonces prácticamente esa es la importancia que tiene el derecho en la sociedad. Como conclusión, bueno, hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta de las teorías, de las fuentes, de las ramas del derecho, del concepto, de las características? Al principio de cuando estamos empezando a conocer la materia y lo que es el derecho, pues sí nos vienen a bombardear con muchas palabras un poco rebuscadas, algo que no habíamos, o sea, lo vivimos diariamente, pero no nos habíamos sentado a pensar y decir, sí, por esto existe el derecho. Entonces puede haber un poco de confusión al inicio del estudio de la materia. Obviamente estoy a sus órdenes para cualquier duda mediante el correo institucional. ¿Alguien que tenga alguna duda que quiera preguntar? ¿Nadie? ¿Seguros? Bueno, entonces vamos a la conclusión. Desde el momento que vimos la definición de derecho, pudimos observar a grandes rasgos lo que nos trata de plantear el autor con su concepto, con la definición de su concepto, de que el derecho pues es un sistema normativo. Un sistema normativo es un sistema de leyes, un aparato creado minuciosamente para proporcionarnos leyes que nos protejan nuestros derechos básicos humanos, hasta nuestros derechos comerciales, económicos y cualquier tipo de derecho que tengamos, al que tengamos, obviamente, valga la redundancia, derecho. Y es esencial para la sociedad. ¿Por qué es esencial para la sociedad? Bueno, vuelvo a repetir, sin derecho no existiría la sociedad, sería todo un caos, todos se matarían, no había problemas, estaríamos llenos de problemas, robos, en sí pues todo lo malo. El derecho llegó a regular la conducta del ser humano para que pudiera vivir felizmente en la sociedad y pudiera ser productivo para pues alcanzar una buena vida, por así decirlo, dentro de la sociedad, en un territorio obviamente determinado y con su cultura determinada, porque pues como mencioné en un principio, no porque aquí esté prohibido, en otro país vaya también a estar prohibido, o no porque en aquel país esté prohibido, acá va a estar permitido. Vimos también sus características, sus fuentes y funciones que son fundamentales para comprender su aplicación. Las fuentes del derecho, pues tenemos la fuente, pues como dijimos, viene del latín fons, viene de donde nace algo. Entonces, para entender en sí lo que es el derecho y todo eso, pues podemos irnos a las fuentes del derecho, que son la doctrina, la jurisprudencia, y podemos entender perfectamente de dónde es, cómo es que nace una ley y cómo es que surgió esa ley. ¿Por qué actualmente, por ejemplo, estamos protegiendo tanto a los niños y a las mujeres? Pues porque anteriormente la violencia era directamente ejercida contra los niños y contra las mujeres. Entonces, hay una historia, ¿cómo se llama? Sí, venimos viendo toda la violencia sistemática e histórica que vienen sufriendo los niños y las mujeres, y por eso el Estado, el poder público, es ahorillado a crear este tipo de normas para protegerlos a ellos. También vimos las diversas teorías del derecho y pues vimos, cada una nos ofrece una perspectiva diferente, pero sin embargo las tres funcionan al mismo tiempo para crear un todo. ¿Por qué? Porque las tres teorías nos hablan de que las leyes nacen por un ente público,
de que la ley va a respetar la universalidad del humano, va a despertar su vida y de que las leyes van a ser aplicadas por los tribunales y además el Poder Legislativo y los tribunales van a tener la facultad para crear leyes. Los tribunales tienen facultad para crear leyes mediante la jurisprudencia, por los asuntos que van conociendo que son similares y que resuelven en el mismo sentido, pues entonces ya crean una ley, la ley creada por el Poder Judicial y la ley creada por el poder público, por el Estado, y aparte las leyes naturales y universales que son básicas para respetar a las personas. Es por eso que estas tres teorías del derecho pues se vienen a convertir en una sola, que es la que actualmente se aplica al menos en este país. Y pues terminamos nuestro tema del primer tema de la introducción al derecho. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si algo no les quedó claro, si quieren más ejemplo, con toda confianza lo pueden solicitar. Bueno, igualmente pues estoy a sus órdenes y al pendiente de sus comentarios por medio del correo de la universidad y pues estén atentos a las actividades que se van a publicar durante la semana y pues nos vemos la próxima semana en el mismo horario. Mi nombre pues ya les comenté, licenciada Natalia Ramírez Escalante. Cualquier cosa, con confianza, al correo institucional. Yo no tengo ningún problema. Si me vuelven a preguntar de que el LIC me quedó esta duda en este tema, LIC no entiendo las teorías, LIC no entiendo las fuentes, con todo gusto yo les contesto por medio del correo institucional. Todas las dudas que tengan, si necesitan que les dé la clase otra vez por medio de correo, yo no tengo ningún problema. Igual esta clase se va a quedar grabada y va a ser subida a la plataforma para que la consulten cuando ustedes quieran. Y pues bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles a las 5 de la tarde por la plataforma de Teams, si es que ya está funcionando. Que tengan muy bonita tarde.